Entonces, cuéntenme qué conclusión, qué reflexión les place una vez visto el video de Alfredo Barragán, El desafío de los imposibles, una persona que a través de su experiencia personal, de cosas que gusta hacer, de desafíos que gusta tomar, plantea el concepto de planificación estratégica. O sea, de los dos conceptos unidos, ¿no? El de planificación y el de estrategia. Vamos a hablar también un poco de estrategia hoy. Así que quiero oír cada una de sus reflexiones y registros que hayan tomado de ese video. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién puede empezar? Bien, entonces, Mariana, ¿puedes decir por favor? No, esto se hace muy lento. Porque yo, profe. Porque usted empezó, fue la primera en incorporarse a esta charla, por eso. Bueno, yo lo que entendí es que, como lo decía el señor Alfredo, nada es imposible, todo se tiene que planificar perfectamente, buscar objetivos, el mejor objetivo, el más bueno de todos para poder implementar en nuestros proyectos día a día y poder cumplirlos. También nombraba mucho que hay que tener seguridad para tener esos proyectos bien claros, y la seguridad se logra con fundamentos para constituir ese proyecto y llevarlo a cumplir una meta, mediante objetivos, métodos, procedimientos. Y lo que yo destaqué es que siempre hay que hacer los tipos de proyectos que o sea, a nosotros nos apasionen, ¿no? Con amor, como lo decía él. Sí. Uy, ¿usted tiene ese tipo de proyecto? Espero tenerlo en algún momento, profe. Ojalá. Todavía no. Todavía no. Bien, pero va en esa búsqueda. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Algo que le haya llamado la atención? ¿Alguna palabra, algún concepto? También para ir un poco observando qué tipo de registros van dejando de cuando toman estas experiencias como la de Alfredo. ¿Tiene alguna otra cosa? Sí, porque él nombra tanto a la convicción para tener en cuenta, digamos, como primordial para un proyecto. Eso me quedó sonando. Bien, ¿y a qué lo enlazaba él, ese concepto? Usaba la convicción para justamente llevar adelante sus misiones, digamos. Bien, entonces había bastante de fundamento, decías recién, es decir, una persona que para hacer lo que se le propone, tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que probar, y para después recién hacer, ¿no? Hablábamos el otro día de pensamiento y eso llevado a la estrategia y luego a la acción. En este caso también está pensado, pero también está planificado, es decir, está el estadio siguiente. Cuando hablamos de herramientas, estamos hablando de separar estas dos, o mejor dicho, de unir estas dos herramientas, ¿no? La del pensamiento y la de la planificación. Y a su vez pensándolo estratégicamente, es decir, en el mediano largo plazo, ese impacto. Los proyectos que se propone Alfredo son de un impacto de mediano largo plazo, ¿no? Cosas que no estamos, digamos, revisando de acá a un par de meses, sino a un par de años o un poco más, en algunos casos, ¿no? Todo el proceso de aprendizaje que le lleva para poder tener esa seguridad que también citaba Mariana. Entonces hay una convicción, hay muchas ganas, pero a la vez esa convicción está fundada en el conocimiento, y sobre todo aparece un término en Alfredo que es el autoconvencimiento, ¿no? El autoconocimiento. Él sabe hasta dónde puede, hasta dónde le da. Sabe que no es infinito, pero sabe que puede. Entonces lo que se le plantea es desafiante, ese es también el eje de su charla, es desafiante
pero no cree que sea imposible, porque si no, no se metería en ese tipo de empresas, ¿no? Leila, ¿qué tenés registrado de la charla de Alfredo? Sí, también hablaba de tener claros los principios y los valores que te llevan a poder hacer tu camino como más claro, digamos, poder llegar más fácil. Eh, También me quedó, a ver, espera que me fijo acá. Mm, Bueno, de tener las metas claras, igual los objetivos, de planificar y tener una responsabilidad antes de llevar a cabo ese plan. Eh, a ver. Y bueno, eso más que nada noté que, bueno, tener claros los objetivos, los medios, y después ya era como más filosófico que hablaba de como que enamorarse de lo que querés hacer, de tener en claro de quién sos, de dónde saliste, eh, y bueno, de intentar lograr tus sueños, hablaba como más. Sí, aparece una cuestión muy motivacional, ¿no? O sea, una parte bastante emocional de Alfredo. Sin embargo, utiliza todos estos elementos que vos citaste unos cuantos, que si nos recordamos o empezamos a revisar nuestra bibliografía, tienen que ver con los elementos de la estrategia. Es decir, Claro, elementos que además que son fundamentales, hablamos de los valores, y hablamos de determinadas políticas, y hablamos de determinadas acciones que va a llevar adelante, o de un planning, ¿no? Que va a llevar adelante. Está pensado, está diseñado, decíamos, cuando mirábamos un poquito el tema de pensamiento. Hay un diseño, hay una idea en función de tener en la cabeza una idea acabada de lo que va a ser el proyecto. O sea, ellos saben cuál va a ser un resultado, digámosle así, exitoso. Y ahora empieza la construcción de todo eso en base a todos los elementos para poder llegar y alcanzarlo, a ese éxito que se plantean. Bien, Agustín. Sí, también entendí yo como que uno de los principales proyectos que uno siempre tiene en la vida es construirse a sí mismo. ¿Mm? Y lo vas haciendo a medida que vas tomando decisiones, vas como poniendo un ladrillo más en tu personalidad, ¿no? Y que no solamente sos el arquitecto, como que diseñás cómo querés ser, sino que también depende de lo que vas haciendo, te vas construyendo a vos mismo. Y algo muy importante que dijo igual, cuando llegaba a la cúspide, como que no es el final, o tampoco podés creer que por haber llegado vas a estar siempre ahí, y eso se ve también en el tema de las empresas, cuando a veces hacen cierta innovación, ¿no? Son los mejores en cierto momento y se quedan cómodos, y bueno, los desplazan de la cúspide, porque no es suya la cúspide, ¿no? Bien, ahí aparece esto de que no es eterno ese momento. De hecho, es un momento, bueno, si lo vamos a la cuestión, como decía recién Leila, también, la cuestión más filosófica, y tendrá que ver también no sé, la felicidad. O sea, ¿cuánto tiempo puede ser feliz? Es como un ratito y ya empieza a haber otro movimiento, ¿no? Entonces, hay cierta eh, incomodidad necesaria, es decir, llegar a la comodidad y hay que mantenerse todavía vivo y activo. Y esto lo vemos en cualquier proyecto. Fíjense que lo que dice Agustín tiene que ver, creo yo, también con una cuestión del espíritu emprendedor, de hacer algo, de querer también tener las riendas de ese proyecto. Por eso habla, bueno, de la serie de roles que tiene que cumplir eh, Alfredo en los proyectos que se traza. ¿Sí? Es arquitecto y está muy bien, pero albañil también, ¿no? Entonces, ese espíritu emprendedor de tener que hacer y chequear todos los roles que necesite el proyecto que lleva adelante, sea de vida, sea de cualquier otro tipo de empresa, ¿no? Ah, bueno, interesante. Melina, A mí una frase que me quedó fue que él recalcó que él no era un aventurero, sino que era un expedicionario. Y marcaba la diferencia de que el aventurero va al mar a ver qué pasa, mientras que el expedicionario va al mar cuando sabe qué va a pasar. Entonces nos comentaba que creía mucho en la planificación, en la predicción, que él había estudiado como 3 años para saber a lo que quería llegar,
A ver qué más resalto de que tenga anotado. Sí, Eh, ese cambio de perspectiva, ¿no? Es decir, los que estamos afuera lo miramos y él sabe que para algunos de afuera, o para muchos de afuera de su entorno, pareciera una locura lo que hace. Por eso esa diferencia con decir, che, no soy un aventurero, no hago lo que pinta, sino claro, voy a meterme. Todo eso que nosotros por ahí lo vemos sin tener conocimiento de las condiciones que él ya relevó, y lo ves como súper riesgoso lo que hace. Si bien no deja de tener un riesgo, él ya evaluó todos esos escenarios y estudió para poder afrontarlos a todos esos escenarios, ¿no? Se toma todo ese tiempo independientemente de que puedan igualmente suceder actos contingentes, es decir, cosas que vos entendés que pueden pasar, aunque te vas preparando para poder sortearlos, ¿no? En ese camino. ¿Qué otra reflexión te dejo, Melina? no, bueno, principalmente eso fue algo que resalté. ¿Qué más? Bueno, también ya lo comentó Agustín, de que el hombre es el arquitecto de su destino, decía, y también agregaba él que es no solo el arquitecto, sino el albañil que va colocando día a día los ladrillos en la construcción de su persona, y que esos ladrillos son nuestras elecciones. Entonces, bueno, también hablaba de asumir la responsabilidad, eh, principalmente eso. Bien. Enzo. Bueno, todas las cosas que yo había anotado igual ya las dijeron mis compañeros. Eh, ¿Qué reflexión le cabe? no sé, De no, lo- a mí me ha llamado la atención, igual me había gustado la frase esa que él le había dicho que somos arquitectos de nuestro destino y que también había agregado la parte esa de los albañiles. Y bueno, la había googleado a ver quién la decía antes de esa frase y supuestamente la decía Einstein, la frase esa. Nada más que, bueno, Alfredo le agrega la parte de albañil. Está bueno. Sí, Y la bueno, nota después me como gustó, incompleta, ¿no? Para él. claro, Einstein la tiró ahí a la mitad. Me gustó igual. Está buena como para tenerla y usarla la frase. Y bueno, sí, después igual había notado las cosas que dijeron mis compañeros, pero me gustó bastante el video. Bien. ¿Aldana? Sí, también, también me quedó lo que habían dicho mis compañeros. Es el arquitecto y albañil de su destino. También lo que dijo Melina, de que es aventurero. Y también decía que esa construcción de ese destino puede ser alegre o fácil, o puede ser angustiante según de cómo estemos preparados. O sea que para aquel que tenga ideas, principios, valores, como que se le iba a hacer más fácil y divertido que aquel que no tenía como vida. Eso es lo que decía. Bien, bien. Es como cómo lo encara cada uno, ¿no? Un poco a eso se refiere. Estar preparado para encararlo. Claro, sí, Entonces, claro. no sé si llegaron ustedes a indagar un poco más en el sentido de qué, cuáles son las acciones que hizo esta persona para que por ejemplo, lo propusieran para estas charlas TED que vimos. ¿Vieron algún documental de él? De esas cosas que más o menos se fueron nombrando en esa charla, pero no sé si lo conocían de antes a esta persona, o si pudieron ver algo de esas expediciones en particular. Sí, no, nada. No, profe, yo no. Pero también para agregar ahí a la charla, creo que había una parte en donde hablaba sobre el trabajo en equipo que creo que es importante, porque no investigué, pero haya hecho solo todas las aventuras. Por ejemplo, del kayak, había dicho que no lo hizo solo, y después pasaban imágenes en donde no estaba solo tampoco. Entonces el trabajo en equipo creo que también es una parte importante para destacar. Sí, y lo es y esto de compartir la visión, ¿no?
No debe ser o sea, para muchas cosas no deben resultar, qué sé yo, o locas o simpáticas, pero hay que estar, ¿no? Trabajando en un proyecto durante años para después intentarlo. A mí me hizo acordar a un amigo que tengo que estudiamos juntos y escaló, no sé si 3 o 4 veces el Aconcagua. Pero creo que solo una vez llegó a la cima. Y una vez quedó, no sé si a 100, 200 metros. Y tuvo que volver porque el equipo no aguantaba. No estaban en condiciones. Así que imagínense que hay mucha planificación, mucha preparación de todos y a su vez sigue siendo un trabajo en equipo, ¿no? No se abandonaron, no se cortaron y si no se podía, si alguien no podía por alguna razón que verdaderamente era importante, iban a hacer otro intento mucho tiempo después, porque requería otra vez repasar todo el proceso que habían tenido en función de una nueva contextualización, ¿no? No de lo que finalizó ahora, sino de un nuevo ciclo, como íbamos anunciando un poquito en el último encuentro. Bien, entonces, autoconocimiento, autoconvencimiento, planificación, pensamiento en el largo plazo, ¿sí? Convencimiento en ese largo plazo, parecen ahí como cosas importantes a tener en cuenta. Me parecen algunos antecedentes, entonces, vamos a repasar un par de cositas pensando en el planeamiento. A ver, ahí sí se llega a ver. ¿Se va compartiendo lo que vamos a repasar? Sí, perfecto. Bien. Sun Tzu tiene que ver con uno de los primeros libros, o el primer libro de estrategia. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de todos estos elementos que citaba tanto Marina cuando hablaba de pensamiento, como Alfredo cuando habla de planeamiento. Esto hablando de dos personas que además tienen su profesión y hacen otras cuestiones, fuera de autores y escritores que nosotros estamos repasando o que permanentemente vamos viendo cómo enlazan el mundo del pensamiento hacia las organizaciones, puntualmente en las empresas, pero en las organizaciones en general. Recuerden que eso lo vas a tener que ver, tanto sea público, privado, con la finalidad de lucro o no, o lo que fuera. Entonces, decía uno de estos orígenes, ¿no? Habla del general, pero que esa estrategia debe estar seguro de poder explotar la situación en su provecho. O sea, hay que tener que ver una ventaja en esa finalidad. Y habla de circunstancias, es decir, de ese entorno que querés analizar también. O sea, dónde va a estar inmerso la acción que querés llevar adelante. ¿Sí? Entonces, hablan de cosas en función de la atención de un gobernante, esto contextualizado un par de siglos antes de Cristo, ¿no? Analizar cuidadosamente los hechos pasados y las razones del fracaso. ¿Se acuerdan cuando decíamos en el pensamiento el conocimiento de juicios anteriores o la experiencia? Tenía que ver con esto. Lo que vamos a hacer, ¿lo hizo alguien antes? ¿Lo intentó? ¿Lo pensó? ¿Y por qué funcionó? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué pasó en esas razones del por qué? En este caso solamente habla del fracaso. Es decir, ¿por qué no funcionó lo que pensamos que iba a funcionar? Pero también necesitamos saber las razones de por qué funciona, a ver si son efectivamente aquellas que nos planteamos, o si aparece alguna otra eventualidad que no hayamos tenido en cuenta previamente. Un segundo aspecto tendrá que ver donde dice, otro reside en el estudio cuidadoso de la situación en su hora presente y sus aspectos buenos y malos. Fíjate que esto lo puedes enlazar con algunas de las herramientas estratégicas que repasaremos, que ya vieron, como el FODA, ¿sí? Ves lo bueno y lo malo, lo externo y lo interno, las debilidades y las fortalezas, haces un análisis de situación. Y fíjate que dice, la situación no es del pasado, en el punto anterior hace foco en el pasado, en este caso hace foco en el presente, como sacar una foto y decir, bueno, ¿cómo es la situación hoy en día? ¿Cómo estamos hoy en día frente a esta situación que ya relevamos del pasado en el punto anterior? Y la última, en el estudio del futuro y de los éxitos o fracasos que a su juicio se reservan. Es decir, en función de esa planificación, cómo puede resultar al fin del ciclo
si exitoso o no, en función de lo que relevaste anteriormente y de la situación de hoy, ¿sí? Para poder entender prospectivamente cuál va a ser ese resultado, tanto el esperado como el posible, y el más probable. En esto aparecen un par, bueno, acaba de economistas, estos ya los tienen ustedes conocidos, me imagino, con la teoría de los juegos. Es una serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación concreta. Esto pensemos en un paradigma en donde hay una relación lineal entre acción y efecto. Pensemos que cuando hablamos ya de la actualidad y desde un tiempo atrás a hoy, estás hablando bajo el paradigma de la complejidad, donde lo que estás diciendo es que no hay una acción, no hay exclusivamente una acción y efecto, sino que vas a tener un montón de cuestiones circunstanciales, y lo que habla de la complejidad no habla de dificultad, sino que cuando hablas de complejidad está diciendo que hay un montón de aspectos que algunos los dominás, algunos los conoces y otros no los conoces. Entonces no estás entendiendo 100% todo lo que sucede. Por eso trata de estudiar y de conocer tanto como sea posible, ¿sí? Entonces, en función de eso, vas a tomar decisiones. Acá lo que te dice es, bueno, lo vas a ejecutar, es decir, cuando ya tenés la estrategia, la vas a poner en marcha, una vez seleccionado a una situación concreta. Acá tenés que pensar en muchas otras variables. Esto básicamente, pero necesitas pensar más también. Y otra de las cuestiones que hablaban desde la antigüedad, dice, táctica y estrategia de campo de batalla, es decir, ese pensamiento y también la ejecución o acción de llevarlo adelante. Todo pensado como ciclo, todo pensado en función de lo que hacemos nosotros, en función de los procesos. ¿Sí? Este es uno de nuestros gurúes del mundo de las organizaciones, Peter Drucker. Habla de necesidad de generar una teoría económica que coloca el conocimiento en el centro de la producción de riqueza. ¿Sí? Para justificarlo esto, si lo quieren enlazar, van al video de Ken Robinson, y ahí van a ver ese paradigma que hay en función de la educación y la economía, y los intereses de quienes llevan adelante la mayoría del proceso capitalista. Por eso habla de el postcapitalismo. Decimos el capitalismo para los años 40-50, ¿sí? Cuando hablamos de generaciones y demás. Entonces, al mismo tiempo, se señalaba que lo más importante no era la cantidad de conocimiento, sino la productividad. Esto también lo va a retomar después cuando hablas de creatividad o de innovación. Lo retoma Stanislao hablando de algunos de los muchos ejemplos que tenemos dando vuelta de empresas que parecieran ser divinas para trabajar, sin embargo, lo que están promoviendo es tu productividad. Están haciendo un ambiente para que vos seas cada vez más productivo, no necesariamente creativo. Y ahí es donde va a haber esta disputa, ¿no? Entonces, esa cantidad de conocimiento no guarda relación directa con la productividad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de el marco tecnológico, por ejemplo? Cuando decíamos, bueno, un pestal o lo que sea, lo establecíamos como un marco tecnológico y hablamos de conocimiento. Permiso. Ahora sí. Entonces, relacionamos directamente la productividad, decíamos, y no solamente la cantidad de conocimiento. O sea que no va a haber una relación lineal en esa cantidad de conocimiento que vos desarrolles en una empresa, en una sociedad, sino que va a tener que ver con lo que tengas, lo que desarrolles, si lo sabes utilizar. Y si lo sabes utilizar, va a estar ahí sí ligado directamente con la productividad. ¿Sí? A eso va haciendo referencia este pensamiento de Peter Drucker. Un tipo austríaco que laboró siempre en organizaciones grandes, ¿no? En grandes multinacionales en Estados Unidos. Entonces, pensando qué es el planeamiento, habla de una parte del proceso administrativo. Esto seguramente lo tienen que haber repasado en su primer clase de administración general.
¿no? Una de las 4 patas de ese proceso administrativo, o la primera, en donde se deben, dice acá, identificar los objetivos a lograr, definir prioridades, determinar los medios a utilizar, así como la correcta utilización y aplicación de estos en el logro del fin esperado. Entonces, empezás repasando ese planeamiento, después vas a tener que ver qué pasa con la organización, la dirección, y finalmente el control. Esos son sus 4 pasos que vemos en el proceso administrativo en función del planeamiento, ¿verdad? Así que para eso nos es importante repasar qué pasa en esta situación, porque decíamos que el pensamiento iba a ser el cimiento de la planificación, o del planeamiento. ¿Y por qué es el cimiento? Porque después empiezan todo el proceso administrativo con el cual nosotros ya vamos a estar aplicando y desarrollando en las organizaciones. ¿Sí? Parecen los propósitos. Decíamos que el propósito lo íbamos a diferenciar de objetivos. O sea, los objetivos serán lo que vos pretendés que haga el resto, y los propósitos son los que se propone la organización realizar junto con sus colaboradores, o tomando como instrumento a sus colaboradores. Entonces, el propósito, a nivel de definición, hace referencia a una función o tarea básica de una agencia, porque hay una teoría que se llama teoría de la agencia, ¿sí? Que son las firmas o las empresas que van a participar en una organización a nivel empresa, o de cualquier agencia o de parte de ella, ¿sí? Entonces, propósito como protector, afirmativo y de coordinación. Habla de eso como elementos en los cuales van a ser la mirada que tenga la planeación según lo que decía la organización que se analice, ¿sí? Entonces, esa necesidad de planear tiene que ver con que la organización opera en un medio que experimenta constantes cambios, y hace que esos cambios los podríamos analizar fundamentalmente con una matriz pestal, ¿sí? En donde queremos saber los elementos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Y son algunos de los que aparecen acá entre paréntesis. Todos te dicen derivado del proceso de globalización. Por eso necesitas verlo y replantearlo en cada lugar. Ahora después vamos a echar un poco de la experiencia en Davor, por ejemplo, ¿no? Que tratan todas estas cuestiones. Ahí pudimos estar, me lo puse a Enzo, y no sé si alguno más estuvo el miércoles, pero fue muy interesante ver cómo la gente que estuvo ahí tenía un plan, ¿sí? Para llevar adelante sus emprendimientos. Más allá que hoy varios de esos emprendimientos sean como super empresas, ¿no? Pero sigue estando ese espíritu emprendedor, que emprendedor no quiere decir que sea digamos, de poco volumen, o que el techo sea muy bajo, sino que tiene que ver con las ganas de hacer permanentemente cosas, ¿no? Y de generar y desarrollar. Entonces, vamos a estar por ahí pensando más en agentes de cambio. ¿Hay cambios? Sí. Dice, constantes cambios en función del proceso de globalización. Ahora, hay gente que lo que está haciendo es intentando generar ese cambio, con lo cual tiene que estar parado un paso adelante que el resto. Está bueno, ¿no? Pero no es tan fácil. Imaginémonos que para nosotros es difícil pensar en algo que ya está creado, y nosotros está tratando de ir corriendo tras ese nuevo cambio, ese nuevo paradigma. Imagínense crear un nuevo paradigma. Estás hablando sí de que te estás basando en el pensamiento estratégico, porque vos estás con muy pocas reglas de juego. Hablamos de intuición, hablamos de otros elementos que aparecían. ¿Por qué? Porque no hay cuestiones concretas cuando estás hablando de largo plazo, y la estás proponiendo vos, ¿sí? Entonces a esto se refería esta necesidad de planear. Es para aminorar riesgos, aminorar costos, y después va a poner algún otro indicador que se te ocurra plantear en función de tener las cosas un poco más controladas, ¿no? El margen de control que sea el máximo que vos puedas plantear en cualquier evento. Acá muestra cómo, así muy sencillamente, en una organización podés dejar registro de cómo vas a estar estableciendo esa prioridad de acciones estratégicas, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que ir pensando? Ustedes ya habrán visto Gantt, entonces también poder llevarlo a través de un Gantt en una forma gráfica para que también todos estén al tanto, todos o por lo menos quienes necesiten utilizar la planificación estratégica, porque en la planificación sí vas a tener estos niveles de impacto
para planificar y hacer, ¿no? Y ejecutar. En el pensamiento decíamos, no, guarda, que por más que algunos sean los creadores y demás, el pensamiento estratégico lo usa todos los componentes de la organización. En el planeamiento, sí, cada uno va a tener, o cada nivel va a tener su planeamiento y sus acciones puntualmente estratégicas, ¿sí? Porque el impacto va a ser distinto si estás en un nivel operativo, si estás en un nivel de alta dirección, o un nivel táctico técnico. Entonces, fíjate cómo acá empiezan a aparecer estos indicadores, un poco yendo a lo que es el nombre de nuestra materia. Vos tendrás que establecer indicadores. Por eso no es que tenemos todo un listado de un checklist, hablamos en algún momento, sino que nosotros en la organización que estamos vamos a establecer los puntos de control, consecuentemente vamos a establecer cuáles son los indicadores que nos parecen más asertivos, ¿no? más interesantes y más firmes, que tengan mejor fundamento para poder analizar la organización en qué se plantea, qué quiere hacer y cómo lo quiere lograr. Por eso habla de cuál es tu acción, cómo lo voy a medir a esa acción que quiero hacer, cuál es la meta, no el objetivo. ¿Quiénes van a ser los responsables? En función de que los procesos dicen, entre comillas, que tienen dueño. Y el dueño tiene que ver con un rol, no tiene que ver con un nombre en particular, ¿sí? Pero ¿quiénes van a ser los responsables? Porque hay alguien que tiene que llevar adelante ese proceso y tiene que velar por los resultados y por todo el seguimiento de lo que se vaya haciendo en función de lo pensado y planeado. ¿Qué recursos vas a utilizar? ¿Qué necesitas? ¿Y qué podés llevar adelante? ¿No? ¿Con qué vas a llevar adelante esas acciones estratégicas? Entonces, un poco acá vos vas registrando, dejando asentado cómo va a ser, o a través de qué elementos va a ser tu acción, qué es lo que necesitas para llevarlo adelante. Esto por lo menos va a ser tu primer borrador. Ahora, después, cuando llega el momento de la ejecución, verás qué más incorporar. ¿Sí? Entonces habla de algunas partes de todo este proceso. Recordemos, nosotros vamos a estar focalizándonos en procesos. ¿Sí? ¿Cuáles son los fines, metas y objetivos? Es decir, cuestiones que están mucho más detalladas y medibles como los objetivos, y las metas como algo mucho más general en esa finalidad. Habla de los medios, qué necesitamos para llegar. Políticas, programas, es decir, planes llevados en función del tiempo, procedimientos, ¿sí? De cómo vas a hacer, metodologías, y prácticas, acciones concretas para alcanzar esos objetivos. Los recursos, todo lo que tengas disponible, tipos y cantidades de recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. ¿Con qué tenés que contar para poder llevar adelante lo que vos necesitas ver? Luego, la realización, el diseño de procedimientos para la toma de decisiones. Pensemos que en todo momento en la organización estamos tomando decisiones. El asunto es que algunas van a estar programadas, otras no programadas, algunas van a ir apareciendo a medida que se van ejecutando otras estrategias. Entonces, bueno, vas a ir pensando también un poquito más adelante en eso, ¿no? Diseñar otros procedimientos de cosas que van a ir sucediendo para esa toma de decisiones. Para las no planificadas o las emergentes, ¿sí? Decisiones emergentes. El control será diseñar un proceso para prever y detectar errores o fallas del plan. Esos errores o fallas después se analizarán cómo pasaron, cómo sucedieron, y después habrá un nuevo proceso en donde se reverá por qué esa decisión generó un determinado indicador que no nos satisface, y bajo qué contexto generó ese indicador. ¿Sí? Entonces, eso nos sirve como control, tanto si algo mejoró como si hubo fallas o errores. ¿Dónde los tuvimos? Para eso vas al responsable del proceso, y que vaya viendo cómo poder mejorarlo ese proceso. ¿Sí? Acá aparece un plan, y ves, sería tener el proceso en función a algunas cuestiones, ¿no? Decíamos que aparecíamos desde el pensamiento, lo teníamos visto todo este proceso como intuitivo. O sea, como no está llevado a la práctica todavía en el pensamiento, lo que vas a hacer es mucho de tomar decisiones que después verás si tienen éxito en función a poca información. En ese momento no estás teniendo mucha información disponible. Luego la vas a tener. Entonces después se transformará ya en el proceso de planeación
distinto al de pensamiento, es mucho más analítico. ¿Por qué? Porque acá tenemos mucho más elementos para relevar. Ya acá tenés el territorio donde vas a llevar adelante tu planificación. Por eso es que tiende de lo intuitivo del pensamiento a ir a lo analítico de este proceso de planeación. Profe, pero el pensamiento que nosotros hacemos no es un poco analítico, ya que estamos analizando los distintos factores que no se nos pueden aparecer a largo plazo, y bueno, y demás. Sí, pero cuando los tenés que relevar a los dos, la primera etapa es mucho más intuitiva que analítica. Cuando vos ya tenés que en concreto dónde vas a desarrollarte y qué vas a desarrollar, vas a relevar la segunda parte, que es cómo está hoy el entorno de lo que quiero aplicar, y así vas a tener mucho más análisis y más relevamiento de lo que es el territorio donde vas a aplicar. Al principio, ¿por qué va a ser más intuitivo? Y porque por más que analices cosas, lo tenés todo muy en el aire. No quiere decir que obviamente que en el pensamiento no se analice, pero sí que hay mucho más de intuitivo porque te faltan elementos que después cuando ya estás diseñado, ya tenés el pensamiento realizado y haberte diseñado, salud, ahí sí lo que haces es analizar puntualmente esos elementos, como decíamos, a través de, por ejemplo, un pestal, ¿sí? Una herramienta estratégica de contexto o de contextualización. Y así tenés muchos más elementos analíticos, ¿se entiende? Sí, sí, está bien. Bien. Fíjese que íbamos repasando algunos elementos que hablábamos de estrategia, valores, misión, visión y la misma visión estratégica, ¿no? Cualquiera de todos estos elementos en función del largo plazo. ¿Sí? O sea, si hablas de este pestal, pensemos que el componente político, y para un lugar como nuestro país, ¿no? No solamente nuestra ciudad, sino nuestro país, el componente político es súper importante, incluso diría que Latinoamérica, si lo queremos generalizar un poco, es súper importante el contexto político. Es decir, este año tenemos un año electoral y para nosotros, o para aquel que lleve adelante una organización, está prestando atención a ver qué pasa con esa variable. Porque tiene un peso en las operaciones de una organización que puede ser determinante. Ahora, si vos esto lo pensás en una organización con otra espalda y con otra proyección, es decir, de acá a 10 años o 20 años, y te vas a dar cuenta que no le genera mayor impacto qué pasa este año con las elecciones, ni siquiera qué va a pasar a fines del año que viene, sino que está mirando mucho más allá, por eso mira lo estratégico, no lo puntual, no un acto concreto solamente. ¿Sí? Lo siguiente dice la planeación a largo plazo. La área estratégica, análisis de aspectos críticos, es decir, vas a priorizar algunos elementos, los objetivos que te vas a plantear también a largo plazo, entonces, ¿qué pretendés? ¿Dónde pretendés estar? ¿Cómo pretendés estar en determinado momento de el recorrido o de la historia de tu organización, de lo que vas a hacer, va a ser la construcción de la historia de tu organización? Y planes de acción estratégicos, o sea, planes de acción ya más concretos, ¿sí? ¿Qué acciones pensás llevar adelante y qué impacto van a tener en cada uno de los circuitos que pensamos incorporar? Esto va enlazado a áreas de resultado críticas, análisis de aspectos críticos, dice acá, indicadores claves de rendimiento. Bueno, aparecen todos estos indicadores que decíamos. ¿Cómo los vas a pensar? ¿Qué querés relevar? Vamos a ver tipos de indicadores. ¿Cómo los podés ir analizando en función de una evolución también? Porque recordemos que cuando decimos, bueno, tomamos mediciones, y sí, vamos a tomar mediciones o tomamos decisiones en base a datos, pero necesitamos al menos dos magnitudes. Viste que a veces vemos un dato, por ejemplo, hoy aparecía la inflación de marzo 6,8%. Pero sin contextualizarla o sin llevarla adelante, además con otra magnitud, como podría ser el nivel de ingreso de una familia, o la canasta básica, ¿no? La necesidad de una canasta básica medida en pesos, y el porcentaje solo, esa sola magnitud, no te sirve para tomar una decisión, o por lo menos no va a ser muy fidedigna esa decisión, ¿no? No va a tener un gran fundamento. Entonces, ver esos indicadores claves de rendimiento. ¿Qué elementos para vos van a ser súper potentes para poder mostrar los resultados de la organización? Ese éxito o fracaso que se habla cada tanto. ¿Sí? Por eso esos planes de acción,
que también van a tener sus indicadores, porque van a tener que también tener la posibilidad de ser dinámicos. ¿Sí? De ser dinámicos quiere decir que van a tener que tener, ser propensos también a modificaciones a lo largo del plan. Vos hoy tenés un plan A, un plan B, pero a su vez tenés que ir pensando que esos planes van a ser no solamente ejecutables, sino mejorables o corregibles. ¿Sí? Habla de revisión de planes. Decíamos que cada vez que vamos a ver un proceso es porque al fin del ciclo, o sea, el ciclo del proceso administrativo, es decir, luego del control, vamos a ver cómo planteamos un nuevo ciclo. Si tal cual lo teníamos previsto, si con intervenciones, si analizando determinados responsables de procesos y viendo cómo intervenir o qué magnitud darle a la intervención de cada uno de esos procesos. ¿Sí? Entonces la revisión de planes es parte de nuestro laburo como administradores, es de repasar y revisar permanentemente nuestros procesos. A ver, ¿qué podemos mejorar? No responsabilizando a la gente o echando culpa, sino responsabilizando a quienes están a cargo de los procesos, saber cómo pueden mejorar continuamente. ¿Sí? Algo que ya estratégicamente para algunas organizaciones es la mejora continua. Pues habla de implantación de planes y resultados. O sea, va a estar vinculado una cosa a la otra. Si vos trazás un plan, qué querés hacer, cómo lo querés hacer, cuándo lo querés hacer, tiene que tener unos resultados esperados y también posibilidad de esa flexibilidad del plan, ¿no? De repasarlo, de reverlo, de cancelarlo o tomar algún tipo de otra decisión que la que estaba originalmente planteada. ¿Hasta ahí cómo estamos? Bien. Bueno. No, vamos bien, profe. Ahí aparece Yo. este proceso, digamos, de qué es la estrategia, ¿no? Basado en esto que hablamos de Sun Tzu al comienzo. Y la estrategia viene datada como la logística, desde el perfil más verticalista que es organizacionalmente, como es la parte militar. Entonces, por eso se utilizaba desde ahí las dos cuestiones, ¿no? Y ese concepto, dice acá, va mutando, se va aplicando con el correr de los años, en la manera en la que surge o va vinculada a las escuelas de administración. Cuando hablamos de las escuelas clásicas de la administración y su pensamiento, el pensamiento es estratégico. Y las acciones que se llevan adelante, sean con planes o sean con principios o con procesos administrativos básicos, son estratégicas. ¿Sí? Son pensadas en el largo plazo y son pensadas en otro tipo de impacto o del impacto en otro contexto, en un contexto futuro. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de planeamiento y estratégico al mismo tiempo, habla de evaluación integral de la organización, es decir, de todos los sectores y tanto lo interno como lo externo. Es en la que se elabora definiendo objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y esos objetivos que vos estableces en distintos tiempos tienen que ver con poder estar en varias dimensiones al mismo tiempo. Pensemos que muchas veces hablamos, por ejemplo, ¿no? A nivel político uno dice, bueno, quien está llevando adelante la agenda de una organización está pensando en el día a día, tiene que accionar en el día a día. Al mismo tiempo está en la dimensión futura, al mismo tiempo vos una acción que hagas hoy también va a afectar en el futuro. Entonces, lo que tenés que estar permanentemente conjugando va a ser tu acción y el impacto en hoy, a la vez que la acción y el impacto en el futuro. Entonces, tiene que haber congruencia en esa definición de objetivos en el corto, mediano y largo plazo, para poder concretar, en definitiva, una ajustada o una correcta ejecución de la estrategia. Profe, pero en el corto plazo no hay más planes de tipo operativos. Sí, pero hay planes de acción también estratégicos. Lo que pasa es que van a necesitar resoluciones rápidas. Vos vas a tener objetivos a corto plazo que en realidad tiempo atrás fueron a largo plazo, ¿no? Y lo vas a ir tratando también. Claro, sí. Estamos en procesos. Uh-huh. Entonces, pensaba, por ejemplo, ahora si hablamos de lo político, los gobiernos actuales, o sea, tienen algún objetivo en el corto plazo, y sí, y lo van a establecer ya, pero a la vez esa decisión o ese plan que tengan para el mes que viene va a tener impacto a fin de año,
porque tenemos elecciones, unas elecciones así intermedias, pero a la vez va a tener impacto en el largo plazo cuando vayan otras elecciones. Claro, sí, sí. Hay que ver en esos 3 momentos cómo va a estar impactando una decisión o un plan que vos tengas previsto implementar. ¿Sí? Vos vas viendo, más allá que estás pensando en ese futuro deseado, también sabes que en el camino tenés que seguir trabajando y tenés que seguir accionando. ¿Sí? Entonces, fíjense, habla de compromiso desde la parte de la alta dirección hacia el resto de la organización, ¿no? Habla de la dirección, jefatura o autoridad decisoria de la organización. Luego, difundir e involucrar en todo el personal. O sea, después viene la etapa de influencia y convencimiento del resto de la organización, ¿no? De quienes lo piensan. En una organización ya mediana o grande, ¿no? En donde tenés gente que está pensando y diseñando en función de estos 3 momentos, pero a la vez tenés que estar convenciendo a la gente que está llevando el día a día en la organización, de que eso que vos estás pensando, eso que planificás para hacer en el futuro, sea congruente con el hoy, pero a la vez para vos sea realizable y que te estén un poco en ese convencimiento o en esa influencia, te estén vendiendo la estrategia futura, ¿sí? Para que la puedan llevar adelante, porque después la tienen que llevar adelante operativamente quienes están bajo la pirámide jerárquica. Más allá que los que decidan son los que están en la parte superior de esa misma pirámide jerárquica. ¿Sí? Claro, eso tiene que ver con la cultura igual, porque yo sí tengo un buen clima de trabajo, donde mis empleados saben los valores que quiere la empresa y demás. Por ejemplo, este plan se va a llevar y se va a tomar con más facilidad, sería. Con mayor naturalidad y con Claro, convencimiento sí, de la gente. Está convencida de lo que hace. Hablábamos de Alfredo y otra gente, hablabas vos de esto del trabajo en equipo. Bueno, cada uno sabe su rol en esa organización. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que saber, pero a la vez sabe lo que el otro tiene que saber. Porque cuando salgan, más allá del plan, cuando salgan a implementar ese plan, están ellos 3, 4 o las personas que sean y no hay nadie más. Entonces tienen que tener muy claros los roles y a la vez conocer qué van a hacer, ¿no? Claro el rol en función de qué vas a hacer, tu acción concreta, pero a la vez saber qué hace el otro y cuál es el rol del otro. ¿Sí? Por eso habla de que todas las personas involucradas, con conocimiento, con claro. convencimiento, y después para ejecutarlo, para llevarlo adelante. Entonces, pues dice, no basta con formular un planeamiento, sino que se debe creer en el instrumento de gestión. Por eso después lo vas a ir repasando, relevando, ajustando, ¿sí? Y tratando de Sí, se me ocurrió porque por ahí hay mucha gente que dice, no, yo laburo porque necesito la plata, o no, yo de esta empresa no sé nada. Pero bueno, se ve que ahí en esa empresa no hay un buen clima de trabajo porque no se enseñan los valores y demás. O sea, la persona va como casi obligada y no se involucra en la organización. Claro, una que se involucra en la organización no se convence y otra parecía que solamente el plano en el que está pensando es en el corto plazo. Entonces, bueno, yo necesito a fin de mes tener un ingreso. Claro, Y cuando llega ese ingreso, empieza otro mes y a fin de mes necesito tener ese ingreso. Y entonces, fíjate vos, el ciclo se vuelve a repetir y no sale ese chip. Entonces hay objetivos a corto plazo y están permanentemente renovados a corto plazo, pero ni siquiera hay a mediano ni a largo. Y no hay convencimiento, no hay en ese caso, esa gente no está involucrada en la organización, ni siquiera para poder hacer modificaciones o plantear modificaciones, porque dice, bueno, las cosas están así, no puedo cambiar nada, o no sé cambiar nada, o no me dan el espacio para poder claro. opinar. O obedezco para que no me echen. Sí, o con miedo, ¿no? Por ahí puede ser una situación coercitiva. Entonces, bueno, ahí vamos Claro, a empezar también a jugar un poco con las miradas directivas y los estilos de dirección, ¿no? Si te tienen zumbando, yo me he acordado esta semana, hace un par de semanas, de la empresa donde están unos amigos y creo que les conté que ya en 2 años pasaron 5 gerentes de recursos humanos. Eh, entonces, imagínate que si no solamente del área de recursos humanos, ¿no? Quienes están llevando el día a día en el área, sino cuál es el impacto que tiene, la sensación que tiene todo el resto de colaboradores de la organización.
Che, el gerente de recursos humanos renunció. Pasaron 3 meses, entró uno nuevo, renunció. Pasaron 5 meses, renunció. Entonces, no creo que vayas a convencer a alguien de una acción estratégica que venga emanada de la alta dirección, pero particularmente del sector de recursos humanos, porque vos vas a decir, mirá, si esta decisión que está tan buena, o esta idea que está tan buena, viene de alguien que entró hace 2 meses, pero también se va a ir en 3, no sé quién va a estar convencido, ¿no? Va a generar una cierta desconfianza en el ambiente, no solo en el área de recursos humanos, sino en el resto de la organización. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el convencimiento de todos, para que se lleven las acciones o para que se implementen esas estrategias exitosamente. Entonces acá lo que te dice es, no basta con la formulación de ese plan estratégico, sino que hay que creer en el instrumento de gestión y trabajarlo permanentemente. O sea, no es que cuando lo planteaste a un par de años, lo revisas en 24 meses. No, todos los meses lo vamos monitoreando, vamos viendo si hay que hacer algún ajuste. Nosotros creo que, bueno, en Argentina ya venimos con este ADN de tener que revisar permanentemente el entorno, porque nos cambian las reglas de juego. Esto pensemos que en otras sociedades piensan y no tienen que hacer grandes ajustes entre un mes y otro, entre un año y otro. No están acostumbrados a los cambios tan vertiginosos, tanto dentro de la organización que afectan el exterior, como desde el exterior que nos afectan en las organizaciones. Pensemos el agro le cambian un par de puntos de retención y ya cambian todos los ciclos porque ya los dueños quieren hacer esto y ya no les permiten exportar, ya tienen que vender en el mercado interno o no producir, ¿no? Hay un montón de decisiones que ya cambian automáticamente por una regulación. Y eso no lo preveías hace un año, mucho menos hace 3, ¿no? Si pensamos un proceso de pensamiento o de planeamiento pre-pandemia. Imagínate que ellos que hicieron un plan estratégico a fines del 2019, ¿cómo estarán hoy? Hoy ya están acostumbrados que todos los meses hay que rever y modificar, hacer modificaciones, hacer ajustes permanentemente. Ser flexibles. Totalmente, flexibles y dinámicos, ¿viste? Y tomar acciones ya, no podés tomarte tiempo a esperar. Hoy un muchacho de una empresa me llamaba y ayer me fue a visitar ahí al CERET porque andaba buscando a alguien para trabajar en el área de logística. Y el trabajar era para el lunes, o sea, para este lunes que viene, y ahora entrevistaron a un par de muchachos a las 4 de la tarde, y es ya. O sea que la modificación que tienen ellos en sus procesos internos requiere acciones urgentes. O sea que la entrevista era prácticamente un trámite porque la persona que yo le pudiera confiar, ya está dentro. Le daban, no sé, el trabajo, casa, auto y no sé cuánta cosa más. Entonces, a ellos hubo una serie de acciones externas a la organización que hacen que tengan que tomar acciones urgentes, inmediatas, pero a la vez tienen que pensar en ese mediano y largo plazo, ¿no? La persona que toman hoy para que empiece el lunes no es solamente para que el lunes labure y libere un poco a alguna gente que está trabajando hoy en función de abril, ni siquiera en función del año, ¿no? También proyectarla en el largo plazo a esa incorporación. No es solamente salvarme las papas este mes, o ya, o cubrirme las vacaciones de alguien. No, yo quiero que vos entres ya, trabajes ya, y a la vez prepararte para más adelante y para mayores responsabilidades. O sea, fíjate que esto lo vas a aplicar, como hablábamos de pensamiento, en cualquier momento, en cualquier lugar de la organización. Algunos tendrán un impacto más global, en otro un impacto más departamental o sectorial. Pero sí, el proceso está siendo aplicado. ¿Sí? Entonces, lo trabajamos permanentemente con la finalidad de verificar el cumplimiento, es decir, si lo vamos llevando adelante, y de introducir los ajustes necesarios. Siempre vamos a hablar de esto, ¿no? Porque también viene atado a los desvíos que tenés en los procesos. Entonces, hacemos un proceso, vamos haciendo ajustes, pero a su vez va a haber un momento que tengamos que revisar todo el plan. Ustedes que son más especialistas en la parte contable, fíjense que una empresa de por sí ya tiene, no sé, un balance. Y una vez al año te tenés que sentar a replantearte todo. Sí o sí, ¿no? Analizarlo y pensar cómo va a ser el próximo año. Lo podés hacer laxo y que sea directamente un trámite casi administrativo, y podés hacer, pero la cosa es que vos cuando lo haces te sirva para tomar decisiones. No que lo hagas solamente porque te lo pide un tercero.
y para cumplirle al tercero. No, la verdad que vos como responsable de una organización querés saber qué y por qué, para qué, y cómo viene la mano después. Por eso uno hace memoria y balance, ¿no? Las cosas. Entonces, bueno, contextualizás lo que haces, no solamente el instrumento disciplinar que llevaste adelante, sino tomarlo como una herramienta también estratégica, ¿no? Hay una información sumamente sensible ahí para tomar decisiones en el próximo ciclo. Por eso esto de los ajustes necesarios. Y que sea mayor efectividad la organización, es decir, que tengas menos margen de error cada vez, y ese menos margen de error redundará en menores costos, en mayor rentabilidad, en menores erogaciones, ¿no? En el indicador que vos quieras trazar más adelante, en menor rotación de personal. ¿Viste? Ahí podés poner los indicadores que a vos te parezcan que pueden tener vínculo y estar enlazados con esos ajustes que uno quiere hacer a lo largo de un plan. ¿Sí? Hablamos de esto, del compromiso y el derrame de la alta dirección hacia el resto de la organización. Entonces, hay como un paso a paso acá que te da cierto marco de cómo deberían funcionar estos planes, ¿no? Dice, manifestar el compromiso de la alta dirección, hablamos hace un ratito. ¿Cómo? De esta manera. Primero, creyendo firmemente en lo que vas a planificar. Y fíjate si estas cosas no te las mostró en su proyecto o en sus proyectos Alfredo. Él estaba convencido cuando se metía en algo, ¿no? Más allá que dice, yo sé que me dicen que soy un vasco cabezón, ¿no? o un porfiado, o lo que sea. Pero lo que diga no quiere decir que, que yo no sepa dónde me meto, ni cómo, ni con qué recursos. Yo sé mis limitantes, ¿no? Mis limitaciones. Entonces, ¿hasta dónde me voy a meter? ¿Con qué? Bueno, está convencido que tiene que planificar porque si no, no puede hacer las cosas que hace. No las puede hacer exitosamente. Aceptando la necesidad de un cambio real, de estos ajustes que va a tener que ir haciendo a lo largo del tiempo en la planificación. No todavía en la ejecución, pero sí en la planificación. Mostrando y demostrando ese compromiso con el tiempo, ¿no? Que todos estén convencidos de que también cuando vos haciendo algo, el resto sepa que vos estás involucrado, que vos estás convencido de lo que estás pensando y desarrollando hacia el futuro. Un sistema abierto de información, transparencia. Cuando lo llevas a los valores, hablas de transparencia, que todo el mundo sepa cómo va en el paso a paso este proceso. Piensen en cambios que sean muy sensibles a una organización, o a dos, como una adquisición, es decir, una empresa que compra a otra empresa. Vos te convendría tener esa transparencia de ir comentando el cómo va llevando adelante las negociaciones y para dónde y para qué, porque si no, además, si no tenés un sistema abierto de información, lo que va a generar es un rum, eso es un radio pasillo, es mucha comunicación informal que no te va a ayudar en nada, ¿no? Es más, va a generar rechazo hacia lo que vos estás queriendo demostrar como convencimiento de un plan. Entonces, la transparencia en la información, sobre todo en tiempos de sistema de información, ¿verdad? O sea, en tiempos como los actuales, donde todo, boom, sale, ¿viste? En 5 segundos se hace viral, tiene que ser muy, muy cuidadoso, ¿no? Y muy abierto cuando mostrás lo que vas haciendo. Habrá que separar lo que sea confidencial, pero en realidad tenés que mostrar todos esos procesos, ¿sí? Habla de formular objetivos innovadores y al mismo tiempo realizables. Es decir, el innovador tiene que ver con que sean desafiantes esos objetivos. O sea, uno cuando trabaja objetivos, lo que está queriendo demostrar es que no es algo fácil o sencillo, sino que es desafiante, que va a requerir un esfuerzo. Esto cuando vos lo llevas a una evaluación de desempeño, por ejemplo, te van a decir, bueno, el objetivo que tenés que cumplir es este, y vos sabés que es realizable, está muy bien. Pero ¿sabes qué? Si vos cumplís 10% más de ese objetivo, bueno, no sé, te ganarás X cantidad de dinero o X cantidad de sueldos extras o lo que sea, ¿sí? Entonces yo decía, pará, lo puedo hacer, pero me tengo que esforzar más, ¿sí? Pero es realizable, es desafiante y es realizable. El sexto punto habla de establecer un sistema de incentivos vinculados a ese plan. Entonces, ¿cuál va a ser la contraprestación por hacerte partícipe de nuevas ideas, de nuevas implementaciones, a la vez que vos tenés que estar laburando en el día a día? Entonces, te tengo que convencer, te tengo que ayudar a que vos también te subas a esta nueva planificación, o a este nuevo plan. Y después definir un sistema de control. Decíamos,
qué puntos van a ser los de control de cada proceso, cuáles son los indicadores que vamos a establecer, no solamente en el momento, sino esos indicadores a nivel evolución. Bueno, cada vez que los revisemos, ¿cuándo lo vamos a revisar? ¿Y todos los meses? ¿Todas las semanas? ¿Cada 6 meses? Bueno, ¿y cómo vamos a notar esa evolución? Obviamente que cada vez que planteas esto, el único inconveniente que tenés es el primer año, porque no tenés una comparativa propia de tu evolución. Pero sí, si vos cuando lo pensaste, lo diseñaste y lo empezás a planear, vas tomando y trazando algunos indicadores, bueno, te van a permitir después ir mejorándolos porque en esos planes van a ir apareciendo cuestiones circunstanciales que van a hacer que vos quieras agregar o ajustar indicadores. Con lo cual, un mismo sistema de control te va a llevar un tiempo implementarlo hasta que esté aceptado por todos, ¿no? Y que todos estén convencidos de que ese sistema de control va a funcionar para poder lograr esas mejoras continuas que pretendemos. ¿Viste? Mediano, largo plazo. Acá aparece este planeamiento en función de etapas. Fíjense cómo aparece el FODA como herramienta estratégica siempre, ¿no? El FODA puede ser sencillo, puede ser un poco más difícil, pero va a depender qué profundidad le quieras dar a ese análisis FODA. Por eso no es que sea tan fácil, no crean que sea tan fácil, pero sí que si le lleva tiempo, ¿viste? Pensamiento, y se ponen a hurgar un poco en los fundamentos de cada área que ustedes quieran relevar, bueno, ahí le va a ser una herramienta realmente no solo estratégica, sino que importante el FODA, ¿sí? Para saber qué tenés hoy, con qué contás hoy, y con qué recursos contás hoy de cara al futuro, ¿no? A los escenarios futuros. Hablamos de las amenazas y oportunidades en función de contextos futuros que voy a atravesar o que voy a afrontar con mis debilidades y fortalezas organizacionales de hoy, las que puedo relevar hoy, las que son concretas, ¿sí? Por eso esa situación, digamos, bidimensional, ¿no? Lo que tengo, lo que conozco hoy, de lo que voy a hacer en el futuro y cómo lo voy a aplicar en el futuro. Luego, el planteamiento de los principios organizacionales. Los principios estamos hablando de un mix ahí de políticas y valores, ¿no? Es la construcción basada en valores y en políticas y procedimientos que van a ser organizacionales. Declarar la visión, hablamos de un rumbo, no hablamos de un lugar concreto donde llegar, sino de una filosofía de donde llegar, ¿sí? De un rumbo, de un marco en donde queremos estar. Definición de la misión en función de para qué hacemos la organización que hacemos, por qué estamos en lo que estamos, cuál fue la necesidad que tenemos de llevar adelante este proyecto. Las políticas organizacionales, el marco de acción que va a tener la estrategia que pensamos y planificamos. Objetivos estratégicos, o sea, objetivos al largo plazo. Más allá de algo concreto que vos quieras tener, bueno, ¿para qué planteas lo que planteas hoy, ¿no? Estos procesos. Y las acciones concretas, ¿sí? Solo. Y el control ahí también no estaría como... Puede aparecer cuando empiece la implementación, Ah, una etapa previa. Por eso estás planteando las acciones. Todavía no las llevas adelante y también tendrías que relevar qué parte de las acciones vas a hacer para medirlas y qué margen de ajuste van a tener también de cara al futuro. está. Las acciones van a estar en cada nivel, ¿no? Van a tener algunas acciones tanto estratégicas como tácticas y operativas. Van a tener los 3 planos. Entonces, pensamos el planeamiento estratégico como una herramienta que permite a las organizaciones, dice acá, prepararse para enfrentar situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño. Por eso el análisis de escenarios, de esos escenarios futuros, de dónde quiero estar, pero también no solamente dónde quiero estar, dónde es posible estar. Y esa posibilidad que puede ser tan amplia, bueno, se reduce a un margen en donde es más probable que suceda. Entonces, lo que vos acá querés hacer es ser cada vez más eficiente, y mientras más herramientas vayas utilizando, y vas a ser un poquito más concreto en tus acciones. ¿Sí? Si no, hay una variabilidad enorme. Fíjense, no sé, un mercado súper volátil como son las criptomonedas. No hay mucho conocimiento, todavía no está socializado todo el conocimiento, no está
fundamentado, de manera que hay mucha volatilidad. Entonces vos te metes ahí, por más planes que hagas, no tenés mucha información. Podés pensar muy intuitivamente en un montón de cosas. Ahora, cuando vas a planificar, te siguen faltando herramientas, te siguen faltando elementos para poder tener un marco de planeación que te ayude a reducir riesgos, ¿sí? Y ser cada vez más efectivo. Bueno, en otras organizaciones u otras actividades, y tenés muchos más elementos para poder tomar decisiones y para poder planificar ese futuro deseado, ¿sí? Lo otro todavía va a llevar, como muchas, muchas actividades o industrias novedosas, va a necesitar un desarrollo para que se entienda cómo funciona, cómo es el funcionamiento general y cómo es el impacto que va a tener, ¿sí? Hay otras actividades que ya están maduras, ¿no? Hay mercados que están maduros, entonces en esos vos planificás y podés reducir sensiblemente esos errores o esos fallos posibles. Hablamos de algunas características de ese planeamiento, ¿sí? Proyectado a varios años, ampara a la organización como un todo, y se define desde la parte superior, desde la alta dirección, y hay un plan superior que lo contiene. Entonces, ¿por qué planear estratégicamente? Porque es importante para los que son las mentes estrategas, vamos a decir, de las organizaciones, y tiene un concepto más claro de la organización, porque en realidad acá tenés que ver el todo. Si habían visto el video de la charla que tuvimos con Flavio, con el gerente de CAPSA, van a ver esto, ¿no? Entender el todo. O sea, si una empresa de energía como CAPSA y Chico y demás, ¿no? Con todo ese holding, tiene en la cabeza estratégica a un licenciado en administración, es porque se está pensando estratégicamente en el todo y no en lo operativo o productivo exclusivamente, sino al frente de esa organización, y habría, me imagino yo, un ingeniero en petróleo, o algo más o menos parecido, ¿sí? Pero no, la organización dice, no, nosotros estamos teniendo una visión global de la actividad, del futuro, del impacto y de los negocios. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita la sociedad? O sea, ¿qué necesitan nuestros clientes externos? Y no que sea algo unidireccional. Entonces, fíjense la importancia que tenemos nosotros en tanto licenciados en administración para las organizaciones, porque le cambia directamente esta perspectiva de negocios, de no hacer foco exclusivamente en la productividad, sino en todo lo estratégico y en todo el plano de la organización, siendo uno de los indicadores la productividad. Acá aparecen algunos de esos valores estratégicos. Después nos meteremos más adelante con el concepto de valores y hacerlo más profundo ya en dirección general, ¿no? Nos metemos con esto. Pero esto es más o menos para que te vayan teniendo una idea de esos valores organizacionales. ¿Qué cosas son importantes para una organización, una empresa? Dice responsabilidad por los resultados, es decir, quién se va a hacer cargo, cómo van a estar los procesos, qué tanto va a haber de comunicación entre los distintos departamentos organizacionales en función de los resultados que benefician a toda la organización, no a un sector en particular. La sinergia en este sentido de que todos esos componentes organizacionales tengan un valor mayor cuando trabajan todos juntos que por sectores, ¿sí? Es como concepto básico también de la sinergia. El modelo de gestión, recordemos que la gestión para nosotros va a tener que ver con esos indicadores de cómo hacemos las cosas. No hablamos de resultados en función a procedimientos que nos piden terceros, sino nosotros, cómo los vamos a hacer, cómo los queremos hacer, qué intencionalidad hay en nuestra gestión. Aparece la innovación como esto de entender que existen otras formas de hacer las cosas y vos conocés la cultura, los valores, procedimientos y demás de tu organización, y qué cosas sí son congruentes con tu paradigma, digamos, organizacional, para poder generar innovación. La innovación va a estar atada, como la creatividad, a esa productividad. Cuando vos estás incorporando un elemento innovador, también lo estás evaluando y analizando el resultado, ¿sí? Innovamos en esto, en X proceso,
Sí, genial. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué pretendes lograr? ¿Qué vas a ganar con eso? ¿No? Está pensado antes esa innovación, para ver cómo la vamos a implementar y qué nos va a generar. ¿Sí? Liderazgo en función, decíamos, del proceso de influencia organizacional. Es decir, hay que ver si sos líder y no sos líder, y qué atributos o habilidades tenés de liderazgo, y si no, ir incorporándolas, aprendiéndolas, para que el resto esté convencido, el resto de la organización esté convencido de que cuando vayamos a hacer algo como la innovación, o alguna innovación, podamos convencer a la gente de la importancia y de los efectos que va a tener esa innovación en toda la organización. Conocer el mercado donde estás, eso es fundamental para todos. Fíjense cuánta gente labura en algún lugar y no sabe ni siquiera lo que hace, ¿no? Porque hace algo operativo en una organización y no entiende el contexto, el qué, el por qué, el para qué. Conocer a esos clientes internos y externos y satisfacerlos, no solamente darle lo que te piden, sino entender esa satisfacción en función del agregarle valor al cliente. Pensemos en agregar valor en procesos muy industriales como tenemos en la región. Si vos más conocés y mejor conocés a la industria y a tu cliente, y bueno, le vas a ayudar a tomar mejores decisiones, y a mejores decisiones le generarán mayores niveles de rentabilidad. ¿Sí? Puede ser una de las medidas que vaya a adoptar para analizar este tipo de acciones. Y el seguimiento permanente, ¿por qué? Porque vamos a estar hablando de procesos. Entonces, seguimiento, tenés que estar todo el tiempo revisando esos procesos. Sí, profe. Nos da, si mis compañeros están de acuerdo, 10 minutitos. Por supuesto. A ver, veamos la grabación. Van a aparecer algunos tipos de planeación. Hay un montón, como aparece en todo este listado. Analizaremos algunas con el correr las clases de cada uno de estos tipos, ¿no? Personalizada, operativa, estratégica, sistemática, mejoramiento dice calidad de vida, táctica, ecológica, pensemos ecológica también como elementos que cada vez son más necesarios en las organizaciones, no necesarios porque sean obligatorios, pero sí que son superadores y mejoradores para determinadas actividades, ¿no? Ante los ojos de un mercado tan competitivo como el que tenemos. Así que pensemos que hay incluso una bolsa de valores que está en función del cuidado ambiental. Es decir, que hay empresas que son más rentables porque tienen esta mirada ecológica o esta mirada medioambiental y e impactan sobre ese aspecto, ¿no? Desde las organizaciones, con lo cual también van a tener mayores rentabilidades. O sea que también está pensado eso, ¿no? Para ver si lo manejo de determinada manera, con una perspectiva de cuidado ambiental, tiene que generar mayores réditos. También sabemos que si haces algo operativo, pensado, no sé, en el reciclaje, o las 3R, y también te es mucho más caro, ¿no? Porque los procesos internos son mucho más caros, ¿no? Con lo cual los niveles de ingreso también debieran ser más, pensando en este mismo espíritu de cuidado ecológico. ¿Sí? Planes normativas, prospectivas, hablamos de escenarios futuros. Esto nos queda un poquito. Y estamos. Uf. A ver, un segundo, que voy a agarrar a alguien. Entonces, habla de los objetivos de ese planeamiento. Fíjense todo lo que pueden hacer, análisis del ambiente, es decir, dónde está inmerso la organización, de todo lo que es externo. Todo esto lo vamos a ir viendo en el proceso que habíamos empezado a charlar un poquito en la clase anterior, de 6 pasos, ¿no? Un proceso de planificación estratégica pensando en esta mejora continua. Vamos a ver las decisiones estratégicas, la identificación de alternativas de decisiones, la selección de esas alternativas, la implementación de la alternativa seleccionada, y qué pasa con esa estructura organizacional que hablábamos, que antes era fija, pero a la vez cada vez tiene que ser más flexible y hoy directamente es amoldable de acuerdo a
a cómo estemos transitando la normalidad, ¿no? La actualidad. Luego aparece ese diseño de sistema de control, porque cuando ya tenemos todo pensado va a aparecer, bueno, cómo nos imaginamos, nos ideamos esas acciones, vamos a ver cómo controlar cada uno de los puntos más sensibles de fuga, o donde no tengamos mucha idea de cómo funcionan, o donde podamos generar mejoras, ¿sí? Adecuación de la estrategia, es decir, ese mejoramiento, esos ajustes que tenemos que hacer a lo que pensamos que íbamos a hacer y a la primera implementación. Bueno, lo implementamos como lo teníamos pensado, pero a su vez tenemos que hacer ajustes, o sea, adecuarlo, ¿sí? La estrategia de estructura y controles, o sea, que quede todo de alguna manera alineado, ¿sí? Manejo de conflicto, habla de conflicto, pero conflicto vamos a hablar en función de las tensiones que hay en la organización y con otras organizaciones, ¿no? Tanto internas como externas. Así que en eso también nos meteremos y vamos a profundizarlo más con dirección general también, en tema de tensiones, conflictos y crisis en las organizaciones. Y la evaluación de la estrategia, es decir, esos resultados para ver cómo va a continuar el proceso, si será de la misma manera o si habrá que hacer algún tipo de cambio sensible para esos procesos que ya, de la estrategia ya implementada, ¿sí? Finalmente lo que tienen es esta evaluación de cumplimiento de objetivos o de análisis causal, dice acá, ¿sí? La propuesta de plan de mejora. Esto es lo último que van a encontrar ahí en la plantilla, en esta presentación que hicimos como para darle un marco a la planificación. Tienen otras más donde las vamos a dejar guardadas en la plataforma, ¿sí? Están grabadas las otras clases del proceso mucho más extenso y más detallado. Así que eso les propongo que las vean en estos días, sobre todo pensando que no vamos a tener clase, viernes Semana Santa, ¿no? El martes vamos a hablar un poco de esto, pero las otras dos clases las tienen grabadas, ¿sí? Del proceso ya detallado de los 6 pasos, que por supuesto igualmente los explicaremos cuando nos veamos. Pero acá tienen un modelo de una evaluación de esos cumplimientos de objetivos, un análisis de gestión causal y plan de mejora, en función, fíjense, a muchas de las herramientas estratégicas que conocen o que vamos a conocer o que vamos a familiarizarnos, ¿sí? Ámbito general del negocio, reflexión y análisis estratégico, el FODA, el DAFO, ¿no? Para los españoles, las opciones estratégicas en función de ese análisis, luego una toma de decisiones, y luego fíjense que sí está propuesto todo como procesos, ¿sí? De revisión, de cuestiones, dice, objetivos variables, económicos, financieros y variables de gestión, ¿no? Lo económico financiero en función de lo que nos piden terceros y lo de gestión en función de lo que la organización misma necesita administrar y llevar adelante, ¿sí? Y en el medio de todo esto van a haber revisiones permanentes, planes, sean de un nivel táctico, operativo o lo que fuera, las acciones, cuáles van a ser esos programas de acciones que van a estar utilizándose o implementándose, lo que se van a pensar, los presupuestos, que siempre vamos a estar a nivel de indicador, ¿no? Una herramienta fundamental de control como los presupuestos, tanto económicos, financieros y demás resultados, ¿sí? De todas las otras variables, según los indicadores que hayamos establecido en cualquier organización, porque en definitiva los estableces en función a la organización y a la actividad que tenga la organización en ese momento y que tenés previsto que tenga en el futuro también, ¿no? En ese futuro que decíamos deseado. Luego de todas estas revisiones, lo que tenés es el control integrado de gestión, ¿sí? Vamos a hablar más adelante de herramientas de control como el Balance Scorecard, el cuadro humano integral y demás cuestiones, ¿no? Pero también recordemos que todo eso está basado en mucha información. Así como distinguíamos hace un ratito el conocimiento, la cantidad de información disponible en función del pensamiento y una modalidad más intuitiva, y la planificación y algo más analítico, ¿no? Porque es más concreto, ¿sí? Así es que, bueno, ahí aparecen los instrumentos de control de gestión. Y ahí volver a empezar con el proceso. Básicamente, esto sería el mundo en que nos vamos a meter en las próximas 2/3 unidades. Muy bien.